Entonces, ahora tenemos el otro modo de disparo. El otro modo de disparo que sería el modo single, ya para disparos más o frecuencias más rápidas que no las podemos, no sabemos ni cuándo van a venir. Entonces, bueno, y otra cosa que tenemos es el tipo de disparo ascendente o descendente, que lo vamos a ver ya más cuando veamos, por ejemplo, una IOC, pero se puede ver ahora más o menos. Vamos a ver si medimos un reset, después les vamos a ver qué quiere decir el tipo de disparo. Entonces, bueno, estábamos en modo automático, repetimos. Modo automático es lo que pasa en el momento. Él sigue tomando mediciones, vieron que se dispara, no se dispara, sigue tomando mediciones del tiempo real en lo que suceda. Se ve siempre en la pantalla, por más que el trigger esté donde esté, modo automático, él muestra lo que está sucediendo en la pantalla. Yo le puedo subir el trigger, abajo, arriba, todo, y él puede llegar a capturar alguna cosita más si está en el trigger, y si no está en el trigger, va a seguir, si no está en el trigger, él va a seguir capturando algo, pero no va a mostrar mucha cosa. No sé si hay alguna pregunta de alguien, ¿no? Opción me dice, sí, se puede ver. Tenemos mediciones de todo tipo para hacerlo. Entonces, bueno, ahora tenemos también el modo... Bueno, me están tocando timbre, muchachos. Si me aguantan 10 segundos, yo vengo, me voy a poner el mute, Edgarito, no sé Okay. si querés aportar algo. Sí, algo que estaba comentando ahí Marcelo, rapidito ahí solo para reforzar lo que estaba comentando es, voy a ir hacia atrás, ¿verdad? Por ejemplo, estaba comentando él que tenemos, el ejemplo más práctico es una cancha de fútbol en este caso, ¿verdad? Él decía, bueno, tenemos una cancha de fútbol, es algo grande, ¿verdad? Es algo que muchas señales pueden estar pasando por todos lados. Entonces yo lo que quiero que ustedes aprendan es de que no se graben, por ejemplo, decir una I2C, ¿cómo tengo que medir una I2C? ¿Qué parámetros tengo que tener en el osciloscopio? La vertical, horizontal de esta y esta manera. ¿Por qué? Porque no va a funcionar así en la práctica o en la vida real, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas señales están pasando por todos lados y entonces lo que nosotros debemos de aprender es de que estamos viendo señales que están pasando en un determinado tiempo y lo que nosotros queremos es ver exactamente en nuestra pantalla. Entonces ahí es donde nosotros ya venimos y tenemos que aprender a jugar con la vertical, con la horizontal, como para ver lo que queremos ver en esta pantallita de todo un lapso de tiempo, ¿verdad? Entonces eso es lo importante que yo quiero que empiecen a aprender. No sé si ya estás de regreso, Marcelo. Creo que Ya no. estoy, ya ¿Ya? Ok, listo. estoy, Ahí. gracias. Disculpe que no tuve que ausentarme. Bueno, esta intensidad, ya que preguntaban ahí, simplemente te va a mostrar la intensidad del... ¿Te va a subir o te va a bajar la intensidad de brillo? Vamos a dejarlo en automático para que siga tomando muestras. Y esto, la intensidad te va a mostrar la intensidad del trazo. Que le das más o menos, y ahí acá sí se ve. Si le doy más, se va a poner más fuerte la intensidad. Simplemente para verlo. Los viejos y analógicos, había que ajustar mucho la intensidad porque cuanto más rápido pasaba era un tubo de rayos catódicos, ¿no? Era viejo, tecnología vieja, con eso aprendí yo. Cuando más frecuencia vos le dabas, perdí intensidad. Estos ya son digitales, ya es una cuestión puramente estética para que se vea con más o menos intensidad. Después tenemos, sí, ajuste de brillo de la pantalla y todo eso. Eso depende de cada osciloscopio y, bueno, millones de funciones que tienen estos aparatos también. Entonces, bueno, estábamos en los modos de disparo. Modo automático, modo disparo del trigger, modo automático, modo normal. Claro, lo que pasa es que esta perilla también es de ajuste de intensidad y de ajuste de sistemas también. O sea, con esto puedo ajustar estas otras
otras cosas y que igual que apretando botones. Eso van a ver cuando compren su osciloscopio, todos traen su manera de ajustar las cosas, pero básicamente tienen todos más o menos las mismas funciones. Entonces, después tenemos el modo single. Será importante el modo single que hasta tenemos una llave, un botoncito de acceso directo. Tenemos un botoncito de acceso directo para dejarlo en modo simple. Entonces yo lo aprieto modo single y modo automático y puedo cambiar el modo disparo con un botoncito. Entonces, bueno, cuando está en modo single, ¿cuáles son las características del modo single? Que él detecta un pulso y queda quieto, y queda memorizado y para de adquirir, para de funcionar. ¿Qué pasa? Yo acá no estoy agarrando el pulso. ¿Por qué? Porque mi trigger está debajo. Recuérdense que yo tengo 0 y la señal que le estoy dando es de 1.8. O sea que mi trigger tiene que estar dentro de los parámetros de la señal que yo espero. Ahí vieron que yo lo toqué y después, por más que toque, no haga nada, el osciloscopio paró. Prácticamente ahí solo ahí para aportar algo ahí rapidito a lo que está diciendo Marcelo es prácticamente lo del trigger. Hagan de cuentas que, vamos a ver dónde tengo mi trigger yo. Vamos a ver. Lo saco deme un segundo. Algo que es una manera bien fácil de explicar esto del trigger es, el trigger es como lo va a terminar de explicar Marcelo, solo quiero aportar algo así para explicarlo de manera sencilla, el trigger es un disparador, ¿verdad? Entonces, dense en cuenta que cuando ustedes mueven el trigger, entonces es como un disparador. Entonces, ese disparador lo que está diciendo es, bueno, cuando algo pasa entre el horizontal y se una con el centro, entonces lo que se une acá es prácticamente lo que va a estar capturando nuestro osciloscopio. Entonces, por eso es importante entender lo que es el trigger, ¿verdad? Porque el trigger, si pasa una señal que una el vertical con el trigger, con el disparador, entonces ahí es donde va a capturar. Ahora depende de nuestro zoom, qué tan lejos o qué tan cerca estemos, como para cómo vamos a visualizar esa señal. Pero lo que va a capturar es lo que le estemos diciendo o donde se va a quedar prácticamente la pantalla, dependiendo el modo de disparar del trigger que le tengamos, es lo que vamos a estar viendo acá, capturando en la pantalla, ¿verdad? Es solo ahí para agregar ese pedacito. Exacto, exacto. Bueno, veo que ahí preguntan de vuelta por qué tenemos que usar en 10X. Bueno, vamos a la respuesta científica. ¿Por qué tenemos que usarlo en 10X? Las puntas, esta punta, por ejemplo, nos dice acá que es hasta 70 MHz, pero mienten, no funciona así. Esto quiere decir que el ancho de banda quiere decir que te va a medir siempre el mismo voltaje desde 0 a 70 MHz, pero no es así. En 1X te va a medir el mismo voltaje, digamos, cambiando la frecuencia hasta 7, 8 MHz. Y después empieza a bajar el voltaje, o sea, te va mostrando cada vez más chica la señal. Lo podemos, ¿cómo es? Lo puedo mostrar ahora, no sé si va a ser pertinente. Pero básicamente es eso. La punta, entonces, para que tenga todo el ancho de banda y yo pueda medir frecuencias más altas y que sea lineal la respuesta en frecuencia, la usamos en 10X, como mostré en el esquemita ese, porque aparte trae de la compensación esta, trae el capacitor de compensación y bueno, vamos también a afectar, es doble ganancia que tenemos, vamos también a afectar mucho menos el circuito a medir, porque la impedancia de entrada de la punta va a ser 10 veces mayor, en vez de ser de 1 megaohm, como lo especifica acá, acá va a ser de 10, en vez de ser de 1 megaohm, va a ser de 10 megaohm, no se voy a afectar mucho menos, voy a afectar mucho menos el circuito a medir. O sea, confíen en que tenemos que usarla en 10X y la recomendación de la casa. O sea, hay
videos de 1 hora explicando por qué usar en 10X y cuándo usar en 1X. Para todas las tareas que vamos a hacer nosotros en medición, conviene usar 10X y espero que tomen esa consideración para tener menos errores. Entonces, bueno, vamos de vuelta con el trigger, el famoso trigger. El trigger es cuando va a dispararnos cuando va a empezar a mostrar o mostrarnos en modo single, en modo automático habíamos dicho, vamos a repetir de vuelta porque esto es muy importante. Modo automático es en tiempo real, no importa mucho el trigger porque esto te va a mostrar lo que sea en tiempo real, lo que está pasando. Claro que sí tiene que ver la escala y todo eso otro, tiene que ver la escala de tiempo, pero digamos que el modo disparo del trigger, él te va a mostrar lo que sucede en tiempo real. El otro modo disparo es el modo normal, él hace un disparo, si está fuera del rango no te va a mostrar nada, porque no te captura nada. Si está dentro del rango de voltaje la señal del trigger, te va a mostrar cuando pasa por 0 y, digamos, te la va a dejar en pantalla fija la señal, hasta que yo toque o modifique de vuelta esa señal. Si varía en el tiempo, o si varía la forma de onda, te va a cambiar a la última forma de onda, la última adquisición que haga. Y después tenemos la otra, la forma single, que esa te lo va a capturar y el aparato va a parar y va a usar toda la memoria que tenga, toda la memoria que tenga para capturar y guardarte esa forma de onda y que vos la puedas analizar a fondo. Entonces, el modo single se utiliza mucho para cuando nosotros no sabemos cuándo va a suceder ese pulso, que puede ser un pulso reset, que te puede arrancar los 2, 3, 5, 10 segundos, podría estar ese pulso. Entonces, para eso nosotros usamos el modo single. Y después tenemos otra cosita más, que es el tipo de disparo, ascendente o descendente, dependiendo del tipo de pulso que yo voy a tener, para que no se dispare por error o no nos tome lo que nosotros no querramos que tome. Entonces vamos directamente ahora, teniendo esa mínima base, recuerdan, bueno, toqueteé todo de vuelta, vamos a default, a 0. El tema con el default es que yo tengo que cambiar de vuelta acá la punta a 10X, es lo único. Hay otros que no te lo cambian cuando apretas default. En este, sí. Hay otros modelos que no. Entonces, de los 3 osciloscopios que tengo, todas puntas finas, tranqui. Bien, bien, Daniel. Todas las puntas. Recordá usar siempre la misma punta en el mismo canal. Siempre la punta en el mismo canal, porque si cambiamos de canal puede estar distinta calibración, llevar y ya nos va a inducir al error. Bueno, entonces vamos a agarrar una placa, una plaquita, y vamos a empezar a hacer alguna medición. A ver esto si lo puedo bajar un poquito más, como para tener una idea. Así que bueno, vamos a pasar entonces ahora. Voy a ver si encuentro mi presentación. Vamos a pasar a medir bueno, una corriente continua, ya más o menos vimos cuando hicimos la aplicación con la fuente. Vamos a ver de si medimos un oscilador, que es una frecuencia fácil de adquirir porque es siempre la misma. Entonces, a ver, ahora voy a pasar a esta toma con el microscopio y vamos a cambiar esto acá. Entonces, vamos a usar el microscopio. A ver si no, ahí no molesta. Toma. Vamos a usar entonces, vamos a buscar una señal como puede ser, por ejemplo, de este oscilador. Este oscilador es esto, tengo un iPhone 6S, esta placa que tengo acá, iPhone 6S. iPhone 6S. Vamos a buscar entonces en el oscilador del PMIC, oscilador del PMIC,
puedo medirlo en este capacitor y acá en este otro. Puede ser en cualquiera de estos dos, yo puedo medir la señal. La señal de 32,768 kilohertz. ¿Ah? Vamos a medir en este. Ahora, ya vimos que esta punta está media gruesa para hacer las mediciones. Bueno, yo tengo preparada, casualmente, una puntita que hice. Deberías de hablar un poquito sobre esto de las puntas, Marcelo, porque también es una pregunta que me hacen mucho. Les voy a enseñar yo el consejo malo que no les aconsejo a nadie en hacerlo, pero pues es la forma de cómo yo lo hice, pero al final pues, o sea, estamos trabajando con algo que no necesitamos, como les dijera, no lo que yo hice me va a dar bastante ruido algunas veces, pero yo tampoco estamos trabajando con algo que yo les diga que una diferencia de 100 milivoltios me van a volver loco. O sea, es algo que en nuestro rubro no se da. Marcelo ahorita les voy a enseñar lo que él hizo y es mejor lo que hizo Marcelo. Pero, por ejemplo, a mí me preguntan, Edgar, ¿y esa punta pequeña, cómo le hiciste para medir? Pues yo arruiné mi sonda, ¿verdad? Yo lo que hice fue agarrar esto y limarla. Eso yo lo arruiné, o sea, eso ya no sirve. Pero esto para mí es suficiente para medir. Yo con esto mido y con esto paso tranquilo y ya. Pero algunas veces tengo ruido en alguna que otra línea y es porque yo mi sonda prácticamente pues la arruiné al limarla. Pero o sea, yo les mido todo lo que pasa lo que yo necesito medir con esto. Ahora, como les digo, no estamos tampoco trabajando en algo que un ruidito que me genere por esa punta vaya a decir yo, no voy a poder diagnosticar, no, mentira. Oye, mentira, eso yo les digo porque yo cuando lo ocupo para investigar, para estudiar o para reparar, me sirve. Sin embargo, ahí lo que yo estoy haciendo es dañando mi punta, ¿verdad? Entonces no es un consejo que yo les doy. Pero, por ejemplo, la solución de Marcelo me gustó más. Exacto. Todo lo que es mediciones que nosotros estamos haciendo con un osciloscopio y van a ser básicamente por comparación, porque si bien podemos tener, ver la forma de onda acá como es la forma de onda, la frecuencia la podemos medir con mucha exactitud. Ahora el voltaje, eso no está en ningún lado, no nos dice, no tenemos en el esquemático nos diga, mira, tiene que tener una amplitud de 200 milivoltios pico a pico. No nos dice nada. Entonces la manera más concreta y rápida de reparar es simplemente, bueno, yo no sé si anda este oscilador, voy a ver si tiene alguna frecuencia, algo o no, pero bueno, tengo esta otra placa, que esta sí sé que funciona, el teléfono prende, funciona todo perfecto, entonces ahí sí, yo puedo medirla y la comparo con la otra. Entonces, así como hacemos con un oscilador, podemos comparar con, por ejemplo, el material de apoyo de la academia. Ya vamos a tener el dibujito, digamos, que tenemos que tener, y la frecuencia sí, la podemos saber porque está en el esquemático. Entonces, si tenemos eso correcto, podemos decir, está perfecto. No precisamos un equipo de super mega precisión porque nos muestre 0,01 MHz más o los milivoltios no son tan exactos, la forma de onda no se ve tan limpia. No, la diferencia de eso es tan mínima entre una medición y la otra, y para el hecho de poder repararlo o no, tener un equipo barato, un equipo caro, un equipo súper mega preciso de instrumental de la NASA, lo vamos a reparar igual y vamos a tener la misma eficiencia de reparación. Claro, me gustaría a mí tener el osciloscopio de la NASA, estaría buenísimo, pero con este yo lo puedo medir. Entonces, ¿qué hice? Porque las puntas estas son gruesas, pero esta punta es casi universal, es gruesa y casi universal, entonces se me ocurrió hacer adaptadores. Entonces con la impresora 3D diseñé ahí
a prueba y error, diseñé una puntita que entonces yo la coloco acá y me hace el contacto ahí dentro. El contacto es bastante bueno. Entonces tengo una punta con una aguja y le soldé el cablecito, pero ya voy a armarle un video cuando terminemos estas clases y les voy a pasar el STL para poder imprimir, que se lo puede imprimir cualquier amigo que tenga una impresora 3D, te hacen 10 por 5 pesos. O sea, es muy barato y muy bueno para usarlo. Entonces, bueno, vamos a conectar la placa.